Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar. Creo que nos quedamos por esta diapositiva. Solo déjenme revisar. Sí, lo último que vimos fue grado de reacción. Bien, ayer vimos conceptos de turbomáquinas, pero de forma general. Ya ahora vamos a ver más dedicado a turbomáquinas, pero hablando de bombas, la parte de bombas, en una máquina que le entrega energía a un fluido, en este caso, pues energía hidráulica. Eh, Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las bombas. La clasificación, pues, es muy similar a la clasificación de una turbomáquina, pues, una bomba es uno de los tipos de turbomáquinas que podamos tener. En este caso, pues, transfiere energía a un fluido líquido, consume energía mecánica, lo transfiere a un fluido de forma de energía hidráulica, donde el fluido pues puede ser cualquier fluido líquido, puede ser agua, que en el caso de que ustedes estén más familiarizados, puede ser un fluido combustible, puede ser un fluido alimenticio, un fluido químico. La clasificación, pues, podemos dividirla primero en cuanto a la dinámica del fluido, si interfiere o no en la transferencia de energía. La primera, pues, las bombas rotodinámicas. Los componentes son redondos, pues, giratorios, y la dinámica del fluido interviene en la transferencia de energía. Eso, pues, ya lo vimos en la parte de general de turbomáquina. Y también se clasifican en desplazamiento positivo. Pertenecen a las bombas alternativas que alternan un movimiento, también las rotostáticas, pero la dinámica de la corriente no afecta la transmisión del fluido. Ya tenemos más claro a qué nos referimos con dinámica, y es lo que vimos el día de ayer, con lo del triángulo de velocidades, con la velocidad en la periferia, la velocidad que hablábamos relativa y la velocidad real del agua, y los ángulos que se forman entre ellas. Entonces, esos valores intervienen en la transferencia de energía en el caso de las bombas rotodinámicas. En las de desplazamiento positivo, esas velocidades y ángulos internos no nos interesan, no afectan la transferencia de energía. Bien, dentro del desplazamiento positivo, podemos tener las oscilantes, que es, pues, es el equivalente a las alternativas. Ya, oscilantes oscilan un movimiento o alternan un movimiento. Estas pueden ser de émbolo, membrana. Vamos a ver algunas imágenes para ver a qué nos referimos con oscilantes. Y las rotatorias, pero rotatorias en las cuales no importa la dinámica del fluido. Bombas de engranajes, de paletas, de émbolo y de rodete. Ahí tenemos una imagen como para ver esos ejemplos que vimos en la parte de bombas de desplazamiento positivo. Esta, pues, es solo por concepto. Nuestro estudio, primer parcial, va a tener que ver solo con bombas rotodinámicas. Vamos a hacer el estudio de triángulo de velocidades para bombas rotodinámicas, pero vamos siempre a mencionar, pues, la existencia de las bombas de desplazamiento positivo. En estas bombas que estamos viendo, se ven muy diferentes a lo que fueron las imágenes de la bomba centrífuga o radial o axial que vimos el día de ayer, o mejor dicho, turbomáquinas con rodete axial o radial. Si vemos el primero,
Es equivalente como al movimiento de un pistón de un motor de combustión interna. Tenemos un cuerpo que se desplaza, un movimiento de ida y regreso. Y en el movimiento de ida y regreso, abre ciertas válvulas y todo lo que esté contenido en este espacio color rojo es expulsado. Luego, cuando este émbolo viene de regreso, o sea, hacia la derecha, este espacio se vuelve a llenar, pues esta válvula se abre y esta se cierra. Y está en ese juego, cada ida y regreso eh, absorbe fluido y expulsa fluido. Entonces, si lo vemos, lo único que interesa para esta transferencia es cuánto volumen desplaza este movimiento de este cuerpo. No nos interesa con qué velocidad entra y con qué velocidad sale, ni qué velocidad tiene el agua con respecto a sus componentes mecánicos. Solamente el volumen que se contiene en cada movimiento de regreso, que es el movimiento alternativo o oscilante. Entonces, de ahí el nombre es solamente de desplazamiento positivo. Luego tenemos otros ejemplos. Tenemos este de émbolo, que también es oscilante o alternativo, solo tiene un movimiento de ida y regreso, y en ambos lados tiene un bombeo de algún fluido. Tiene el mismo concepto que este, nada más que lo hace en ambos lados. Lo mismo, cada movimiento de ida y regreso absorbe un fluido y lo desplaza, absorbe y lo desplaza. Entonces, solamente nos interesa todo el volumen que puede contener el espacio cuando se mueve. Igual el lado derecho. Entonces, por eso también es un movimiento oscilante. Luego tenemos también una bomba de membrana. También la membrana solo tiene un movimiento de ida y regreso de derecha a izquierda. Y en cada uno de esos movimientos, pues él va habilitando unas válvulas y eso permite absorber fluido y después desplazarlo, absorber y después desplazarlo. En sí lo que hacen es como un procedimiento similar al de una jeringa. Cuando hacemos hacia atrás el elemento que sobresale de la jeringa, pues absorbemos fluido y cuando lo queremos expulsar, pues movemos el elemento hacia adentro de la jeringa. Entonces, ese mismo concepto es el que se utiliza en este tipo de bombas. Bombas de desplazamiento positivo en el caso oscilantes o alternativas. Luego tenemos también las rotatorias. Son rotatorias, pero no entran en el concepto de rotodinámicas porque la dinámica del fluido no interfiere en la transferencia de energía. ¿Qué es lo único que interfiere? Bien, si vemos este primero, que sería el de tipo de engranajes, tenemos dos engranes y tenemos este movimiento del engrane. Cada vez que tiene ese movimiento, el espacio que queda entre los dientes se acumula un fluido. Y lo único que nos interesa es cuánto volumen se acumula en cada uno de estos espacios. Y esto nos da pues la capacidad de la bomba. Y nos interesa la velocidad con que gira este engrane, nos interesa la velocidad con que esta agua se mueve en la periferia, ni la velocidad de esta agua real, ni la velocidad de esta agua relativa. Entonces, no entra en juego la dinámica, solo este espacio de volumen de fluido que se mueve a través de la bomba. Luego, pues el mismo concepto, lo único que cambia es el elemento rotatorio, que es como un émbolo rotativo. También solo nos interesa este espacio que se forma cuando se están moviendo estos émbolos. Tenemos esta rotativa, también solo nos interesa el volumen que se acumula entre estos dos elementos color rojo. Entonces, este volumen es desplazado y eso es lo que nos interesa en una bomba de desplazamiento positivo. Bien, tenemos también esta bomba de rodete. También solo cambia el tipo de elemento rotatorio, pero lo que nos interesa es el volumen que se contiene en cada giro de este elemento rotatorio. Y por último, pues tenemos unas bombas peristáticas, que aquí sí cambia un poco. Tenemos siempre un elemento rotativo, pero el fluido va a través de una manguera que es flexible y este elemento cuando gira la estrangula y al estrangularlo pues impulsa el fluido que está contenido adentro de la manguera. Nuevamente solo nos importa el volumen que está delante de este elemento y que es impulsado por el elemento. Entonces no nos interesa la dinámica del fluido. Entonces esas son las bombas de desplazamiento positivo. No nos interesa la dinámica del fluido. Bien, ahora ese pues era una mención sobre bomba de desplazamiento positivo.
Ahora sí, vamos a regresar a lo que es lo que nos va a llevar pues el resto del parcial, que son las turbomáquinas que entregan energía al fluido, en este caso pues las bombas. Clasificación, igual que las turbomáquinas, pues es una turbomáquina, se puede clasificar según la dirección del flujo como axiales, radiales, radioaxial. Ya vimos esta imagen, tenemos aquí la radial, ya sabemos por qué es radial, la axial y la combinación radioaxial. Y luego tenemos también, tenemos también, este sí no lo habíamos hablado, pero tenemos el de múltiples escalonamientos o múltiples etapas. Que vamos a ver más adelante cuando veamos las imágenes que este múltiples etapas o múltiples escalonamientos es como tener este rodete uno a la par del otro y uno le entrega el fluido al siguiente y cada uno va elevando una cantidad de energía, una cantidad de presión. Entonces, esos son los de múltiples escalonamientos. Elementos constructivos, los mismos que una turbomáquina. Tenemos un eje rotatorio, tenemos el rodete, corona directriz, tenemos la caja espiral y el tubo difusor. Ya vimos algo sobre los rodetes. Como repaso, pues tenemos una imagen de un rodete radial, uno axial, y tenemos uno rotatorio periférico. Y luego aquí tenemos el ejemplo que hemos mencionado, que sí de este tipo no hemos hablado, que es la bomba con rodetes de múltiples escalonamientos, que en sí son varios rodetes. Cada una de estas vueltas que vemos aquí es como que tengamos un rodete de forma radial, pero de forma horizontal y uno arriba del otro. Entonces, cuando la bomba succiona por la parte de abajo, lo agarra el primer rodete, eleva un porcentaje de presión, lo agarra el siguiente redete, eleva otro porcentaje de presión y así va sumando hasta alcanzar la capacidad máxima de esta bomba, dependiendo de cuántas etapas tenga. A cada etapa lo que nos referimos es cuántos rodetes tiene esta bomba. Ahí pues tenemos ejemplos de vistas de bombas. ¿Qué tipo de bomba sería esta? Sería el de rodete radial. Este tipo de bombas son las bombas centrífugas en este caso. Bueno, estas imágenes ya las vimos. Ayer hablamos pues de este corte, que este sería el equivalente a la caja espiral. En el impeller estaría contenido el rodete y la corona directriz. Tendríamos el eje, que es el que recibe energía mecánica, pues desde el motor. Este eje estaría contenido en esta parte, nada más que aquí pues está protegido. Luego pues hablamos también de que este eje puede estar dividido en dos partes, una en la parte eléctrica y otra en la parte húmeda. Y aquí en el centro lo que tenemos es como un acople que divide esas dos partes. Entonces eso también lo vimos, bueno, esa parte no recuerdo si lo vimos también, pero este acople, aparte de separar las dos áreas eléctricas y húmedas, también nos ayuda a eliminar vibraciones, que no transmiten vibraciones entre un lado a otro. Bien, este tipo de bombas no lo habíamos hablado, que es el de múltiples escalonamientos, como les había mencionado, es como tener varios rodetes uno arriba del otro. Ya con esta imagen, pues ya nos podemos hacer una idea si las hemos visto alguna vez. Es posible que hayamos visto esta sección que sobresale de la superficie de donde está instalado. Estas pues son bombas que comúnmente las llamamos bombas turbinas, para bombeo en pozos de agua o para bombeo en cisternas. En caso de sistemas contra incendio, podemos ver este tipo de bomba. Solo que en sistemas contra incendio, el motor no es eléctrico, sino que es de motor de combustión interna, normalmente. También puede ser eléctrico, pero por seguridad es común utilizar de motor de combustión interna, mejor dicho, por respaldo de disponer siempre de energía en caso de incendio. Bien, esta bomba o bomba turbina puede ser de dos tipos. Una donde el motor está externamente, está en la parte de afuera, o si solo vemos un tubo que sale y un cable eléctrico, pues estaremos en este caso, la bomba con motor sumergible. Todo esto está dentro del agua. Bien, cada uno de estos como tazones que vemos nosotros aquí es una etapa de la bomba. En el lado izquierdo, pues como solo tenemos uno, sería una bomba de una etapa. Y en el del lado izquierdo tenemos 4 tazones, entonces tendríamos una bomba de 4 etapas. En cada uno de estos tazones hay un impeller de esta forma, o lo podemos ver en esta imagen como sería ese impeller. Entonces cada uno de estos impellers, si lo vemos, pues al final es un impeller o un rodete radial.
Y cada uno proporciona un porcentaje de la capacidad máxima que tenga la bomba. Aquí como son 4, cada una proporciona 25% de la capacidad total de esta bomba. Con capacidad, pues me refiero a la energía que transfiere. 25% de la energía total que transfiere la bomba. Y luego pues tenemos ahí otro elemento de esta bomba, es esta parte del centro, que ahí es donde succiona el agua. Y tiene como un pascón, que al final es un filtro que sirve pues de protección para evitar que suciedad entre a los impellers, entre a la parte interna de la bomba o llegue al sistema de bombeo, a toda la red de bombeo. Entonces esta es una bomba de múltiples escalonamientos. Tenemos ahí también otro ejemplo de bombas de múltiples escalonamientos, pero para otra aplicación. La construcción cambia con respecto a la anterior. Los impellers son un poco más angostos. El material, acero inoxidable, es diferente al anterior. Y bueno, utilizado para bombear agua caliente o agua con partículas abrasivas. Entonces, en sistemas de vapor, para reponer el agua, la caldera, podemos tener este tipo de bombas debajo del tanque de condensado. Entonces, ahí podemos tener bombas de múltiples escalonamientos. Los podemos distinguir porque está el motor y la parte del eje es largo. Es largo porque contiene varias etapas. Tiene que ser largo la parte donde va contenido el impeller. Bien, eso es en cuanto a tipos de bombas. Cumplen en sí, pues, a la misma clasificación de los tipos de turbomáquinas hidráulicas. Pues al final es una turbomáquina hidráulica. Vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco sobre elementos constructivos de una bomba o de una red de bombeo, mejor dicho. No vamos a hablar solo de la bomba, sino de una red de bombeo. Aprender un poco sobre qué accesorios debería haber en una instalación de una turbomáquina hidráulica, hablando de una bomba. Ya hemos hablado que una bomba, pues su objetivo es mover un fluido de un depósito inferior a un depósito superior, un depósito A a un depósito Z. Acá en el centro, pues tenemos la bomba. Primero, para que pueda mover ese fluido, pues debe tener un conducto. Y ese conducto, pues es una red de tuberías. Esta red de tubería debe mover, es el que se va a encargar de mover o de conducir, mejor dicho, el fluido desde el depósito inferior al superior. Y luego en un punto intermedio deberíamos tener la bomba, que es la que proporciona la energía. Crea succión en la parte antes de la bomba y crea impulsión o sobrepresión en la parte de descarga para lograr que esta tubería pues conduzca ese fluido. Ahora bien, tenemos aquí la bomba, que es como que la estemos viendo de frente. ¿Qué elementos debería tener? Estructuralmente, pues debería estar en una base, y esta base debería tener algún tipo de aisladores para evitar que una vibración pues, se transfiera a la estructura de donde esté instalado. Luego, debería tener su parte de conexión entre las tuberías. Si las tuberías no coinciden con las conexiones de la bomba, pues deberíamos tener un accesorio que se llama un reductor o un acople. Luego, si nosotros quisiésemos detener el sistema y quisiésemos desconectar la bomba o desmontarla para instalar otra por mantenimiento o por lo que necesitemos desmontar, y si este sistema es demasiado grande, yo debería colocar una válvula de cierre antes y después. Porque así yo cierro estas válvulas y el sistema no se vacía. El sistema no se vacía, entonces ya puedo quitar la bomba, ponerla nueva y volver a hacer el arreglo. Entonces siempre deberíamos tener una válvula antes y después. También deberíamos tener que algunos accesorios, bueno, aquí tenemos una válvula, perdón, aquí tenemos una válvula de retención, que al final pues es una válvula check, una válvula antirretorno. Esta válvula lo que hace es que, bueno, evita que la columna que tengamos aquí de agua se regrese, pero sobre todo que se regrese y golpee a la bomba. Otra función, pues si está trabajando otra bomba y esta está detenida para que la otra bomba no induzca a esta bomba, se intente hacer girar en sentido contrario. Entonces ese fluido se mantiene detenido mediante esta bomba, mediante esta válvula, perdón.
¿Qué otros accesorios debemos tener y que no están aquí, pero debería de estar? Deberíamos tener conexiones flexibles antes y después de la bomba. Eso pues también nos evita transmitir vibraciones de la bomba hacia la tubería, que después de tanta vibración puede hacer que sus elementos se vayan aflojando, o la parte de soporte o estructural también vaya aflojándose. Entonces necesitamos tener estas juntas flexibles. ¿Qué más deberíamos tener? Deberíamos tener, por cuestión de monitoreo, una medición de presión en la salida y una medición de presión en la entrada. Y eso es, pues, instalar manómetros. Con eso yo puedo ver qué presión hay en la descarga de la bomba y qué presión hay en la succión de la bomba. ¿Qué más? Bueno, cuando succionamos de cisternas por debajo del eje de la bomba, es importante en la parte de abajo, a veces se forman sedimentos o se acumula sucio o partículas suspendidas. Es importante colocar siempre un elemento que me permita filtrar esa suciedad y que solo pase agua hasta donde se pueda. Entonces, para eso colocamos una válvula en una válvula de pie. Bueno, con alcachofa, dice el libro, pero al final es una válvula en la parte baja que es dos funciones. Tiene filtro, pero también tiene otra válvula antirretorno. Esta válvula nos permite que cuando la bomba se detenga, esta tubería no se vacíe. ¿Por qué necesitamos que no se vacíe? Porque el diseño de la bomba es trabajar con un fluido con densidad alta. En este caso, pues con líquidos. Una bomba no puede trabajar con gas o con aire. Para eso existen los ventiladores y los compresores. Entonces, una bomba no puede quedar trabajando en vacío. Entonces, esta tubería debe mantenerse siempre inundada para que el rodete siempre esté inundado. Hay casos donde eso pues es difícil de controlar, entonces se coloca una tubería de cebado. ¿Qué es esta tubería de cebado? Lo que hago es que si esta tubería está vacía, antes de poner a funcionar la bomba, yo relleno de agua por este punto. Relleno de agua para que el nivel adentro de la tubería empiece a subir hasta que llegue al rodete y lo inunde. Entonces en este momento que ya llené por esta toma, ya puedo arrancar la bomba, porque ya está inundado. Si yo intento arrancar la bomba en vacío, lo que va a pasar es que, eh, lo que va a pasar es que se puede acelerar la bomba. Se puede acelerar la bomba y pues eso me puede provocar daños, gira más rápido, jala más amperaje. Bien, que me cae un poco la conexión por un momento. ¿Qué otro elemento? Bueno, también es importante que en toda la red de tubería y sobre todo antes de la bomba, aquí en la succión nosotros no tengamos burbujas de aire. Muchas veces se forman burbujas por la simple turbulencia de un fluido. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que aquí colocamos una purga. Por esta purga, pues se evacúa lo que es gas. Entonces, ahí podemos evitar la formación de esas burbujas. ¿Qué más? Bueno, luego, pues la red de tubería debe tener sus accesorios para cambio de dirección, como codos. Si hay cambios de sección, tenemos que tener reductores, válvulas, como ya vimos, y cualquier otro tipo de accesorio o elemento que me pueda servir para controlar o para proteger el sistema, como filtros, válvulas reguladoras, válvulas reductoras, válvulas de alivio, todos esos tipos de elementos. ¿Qué más? Bueno, lo demás, pues, lo que parte después es calcular los diámetros de las tuberías, tener un buen diseño para mantener una buena velocidad, para evitar golpes de ariete, un buen diseño en la succión para evitar cavitación, que vamos a ver más adelante qué es la cavitación. Bien, entonces eso es en cuanto a la instalación de una turbomáquina hidráulica, en este caso de una bomba. Bien, ahorita yo hablé de válvulas y quizás pues verlo ahí en esa imagen, que es la imagen del libro, no nos relacionemos mucho con ella. Entonces, lo mejor es ver imágenes un poco más reales de cómo son esas válvulas.
Y así pues, si alguna vez las han visto, ahora ya podemos saber qué tipo de válvulas es la que estábamos viendo. Vemos ahí algunas, bueno, 3 imágenes. La primera pues es una válvula de pie con alcachofa que mencioné yo, que es la que podemos tener en esta parte baja para evitar que ingrese suciedad al sistema y que el sistema se vacíe, esta parte de la tubería. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ser esa válvula. Tenemos aquí el pascón o el filtro y aquí la parte check para evitar que el fluido se vacíe. Luego también tenemos bueno, este se me olvidó mencionar que muchas veces cuando no tenemos este filtro o porque el tanque está en la parte superior o simplemente pues no lo tiene, acá en la succión de la bomba deberíamos tener otro filtro o un filtro y ese es un filtro strainer. Puede ser un filtro strainer, así se le acostumbra a llamar, pero al final es un filtro. Y un ejemplo pues este que tenemos acá. En la flecha que dice AC es el movimiento del fluido, pero en el transcurso pasa por este pascón y en el proceso pues este pascón va eliminando partículas grandes que puedan ya dañar a la bomba, a la tubería. A la bomba pues porque si es una partícula y se acumula en el impeller o en el rodete puede trabajar como un elemento abrasivo, ir desgastando el rodete o provocar vibraciones, provocar golpes. Entonces colocamos este tipo de filtro. Luego yo les mencioné que deberíamos tener válvulas de cierre antes y después, por si yo necesito evacuar la bomba, necesito desmontarla. Entonces cierro esas válvulas y ya las puedo desmontar. Y esa válvula, uno de los tipos de válvulas que pudiesen ser, son las válvulas tipo compuerta, así como esta que tenemos acá. Luego, pues, hay otro tipo de válvulas, no necesariamente tiene que ser de este tipo, puede ser válvula de bola, válvulas de globo, que son más parecidas a las válvulas que tenemos en residencial, en forma residencial, en las pilas o en los lavamanos. Pueden ser también válvulas mariposa, es otro tipo de válvula. Pero ese es ese accesorio. Luego también, voy a regresar siempre, mencioné que aquí deberemos tener una válvula check o una válvula antirretorno o una válvula de retención. Esa pues la forma puede ser como esta que tenemos acá. En sí hay varios tipos, pero ahorita yo solo tomé un tipo que es el cual el fluido pasa a través de esta como compuerta y esta compuerta solo permite el fluido en un sentido porque el mismo fluido la abre. Pero si el fluido intenta moverse en el sentido contrario, esta compuerta cae y ya tranca el paso del fluido. Entonces esta sería una válvula check. Uno de los tipos de válvulas. Hay muchos tipos de válvulas, pero este es uno de los tipos de válvula check que podemos tener. Bien, ya casi por hoy, ya casi vamos a terminar. Tenemos aquí la misma imagen, solo por cuestiones de fórmulas que vamos a ir utilizando, hay alguna convención de cómo nombrar, pues, o subíndices, que son las fórmulas del libro, para saber a qué se refiere cada subíndice, solo yo agregué esta diapositiva. Bueno, en algún momento las diapositivas cambiaron de forma, ¿no? De esta a esta, pues que no he terminado de darles formato. Este es el formato que usaba cuando la estábamos dando de forma presencial y ahorita la estoy cambiando a este. Ya. No es mucho, pero le estoy agregando el encabezado ahí diferente. Bien, alguna convención de subíndices es que los depósitos en los cuales yo muevo el fluido, el depósito o la superficie del depósito inferior, lo nombramos con un subíndice A y el depósito superior con un subíndice Z. También cuando veamos o hablemos, eso es cuando hablamos de superficies, pero cuando hablamos de entrada a la bomba y salida a la bomba, que es inmediatamente en las conexiones, vamos a hablar de la letra E y la letra S. Entonces la letra S, donde está aquí, la pones acá la letra S. Entonces aquí tenemos la convención solamente para que cuando la fórmula veamos Z sub Z o Z sub A, nos referimos a las alturas de las superficies de los depósitos. Pero si miramos Z sub S y Z sub E, nos referimos a las alturas a la entrada y la salida de la bomba. Bien, entonces, ya habiendo mencionado eso, continuemos ahora con la parte más de fórmulas.
que son las mismas fórmulas que ya vimos. Las fórmulas que nosotros tenemos para las turbomáquinas. Bueno, algunas de ellas. Esta es la fórmula o la fórmula de ecuación de Euler, una de las formas de la ecuación de Euler que vimos anteriormente y que me da la altura útil que entrega el rodete. Ya vimos que se basa en la dinámica del fluido. Es decir, depende de las velocidades en la periferia y los componentes de la velocidad real con respecto a la velocidad en la periferia, que son estos valores de C. Entonces, esta es la ecuación de Euler para la altura útil, que lo podemos ver como la energía útil que entrega el rodete, que sería la energía ideal, o sea, la energía máxima que podría entregar ese rodete en condiciones ideales. Pero realmente eso es condición ideal. Es decir, el fluido realmente no recibe la totalidad de esta altura útil. El fluido recibe una altura útil efectiva, una altura útil real. Diferencia de la altura útil ideal, que es el subíndice. Cuando tengamos H sub U, sería la altura útil ideal, es decir, sin pérdidas. Pero la altura útil real o efectiva que entrega la bomba al fluido sería esa altura útil, pero le tengo que restar las pérdidas. Y esa va a ser la altura que realmente termina recibiendo el fluido. La altura útil ideal menos las pérdidas. Pero ¿de cuáles pérdidas nos vamos a referir? Nos vamos a referir a las pérdidas internas de la bomba. De las pérdidas internas de la bomba. Bien. Otra forma de calcular esa altura útil, pero la altura útil efectiva, como estamos viendo aquí ya no lleva el subíndice, es evaluando la bomba, pero externamente. Digamos que esta es evaluando la bomba internamente, es decir, de la dinámica de fluido en el interior de la bomba. Esta altura real yo la puedo encontrar como la altura útil menos las pérdidas internas. Y esta altura útil depende de esta ecuación. Esto es si tuviésemos los datos internos del rodete. Si no tenemos los datos internos del rodete, pero tenemos los externos, podemos calcular esa misma altura real que la bomba le entrega al fluido, analizando la entrada y salida de la bomba. Si vemos los subíndices, como mencionamos, S y E, es decir, entrada y salida de la bomba. ¿Qué necesitamos evaluar? Diferencia de presiones, diferencia de altura y diferencia de velocidades. Según lo que hablamos, eso sería evaluar presiones y velocidades en estos puntos. Velocidades en estos puntos y alturas en estos puntos, que en la mayoría de los casos la altura coincide, entonces el diferencial sería igual a 0. En la mayoría de los casos, pero no siempre. Esa es otra forma de calcular esa altura real que la bomba entrega al fluido. Luego, pues, dependiendo en qué unidades lo querramos expresar, si en metros o en metros cuadrados segundo al cuadrado. Bien, otra forma es evaluando siempre externamente la bomba, pero ya no en la entrada y salida, sino en los depósitos superior y en los depósitos inferiores, que serían esta ecuación. Si vemos, los subíndices cambian a Z y A. Entonces, nuevamente, analizamos la diferencia de presiones, analizamos la diferencia de alturas, pero ahora tenemos que agregar, bueno, un diferencial de velocidad también por la energía cinética que tengan los fluidos acá. Pero tenemos que agregar esta parte de aquí, que estas son muy importantes porque son las pérdidas en la red de tubería. Entonces, yo tengo que analizar las pérdidas. ¿Qué pérdidas teníamos? Teníamos pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Pérdidas primarias por fricción, pérdidas secundarias por accesorio. Entonces ahí necesitamos tener un poco de repaso de mecánica de fluidos cuando calculamos pérdidas primarias y pérdidas secundarias. El concepto, pero el método de cálculo lo vamos a cambiar un poco. El libro, cuando necesita calcular esas pérdidas, recurre a los métodos de mecánica de fluidos. Y lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer mediante métodos de tablas. Tablas ya tabuladas, porque alguien ya hizo pruebas que fricción se obtiene bajo un diámetro de tubería y un flujo y un material de tubería. Entonces, esas son las tres formas de encontrar la energía real que la bomba le entrega al fluido. Primera forma es analizando internamente la bomba, encontrando primero la altura útil
sea, la ideal, y a esta restarle pérdidas interiores de la bomba. O analizándola externamente. Analizarla externamente puede ser en la entrada y salida de la bomba, o puede ser en los depósitos superior e inferior del sistema. Bien, eso en cuanto a las fórmulas y cómo podemos analizar la bomba para encontrar la altura efectiva, altura real que entrega el fluido, la bomba al fluido. Bien, cuando mencioné que cuando analizamos internamente la bomba, nosotros necesitamos encontrar primero una altura útil ideal, y esa altura útil ideal restarle las pérdidas internas de la bomba, y eso va a ser la altura efectiva. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿O qué tipo de pérdidas podemos tener y que son las que hay que restarle a la altura útil? Pues tenemos tres tipos de pérdidas: las pérdidas hidráulicas, las volumétricas y las mecánicas. Vamos a ver primero cada una de ellas, qué tipo de pérdidas son. Bien, primero las pérdidas hidráulicas. Las pérdidas hidráulicas son pérdidas de forma y de superficie, y se da por el movimiento y roce del fluido con los elementos constructivos, es decir, por fricción. Al final es una fricción, nada más que al interno de la bomba y entre el fluido y los elementos mecánicos de la bomba. Es decir, si fuese una bomba para agua, sería entre la bomba, entre el agua y el rodete, entre el agua y la corona, entre el agua y la caja espiral, y entre el agua y las conexiones de la bomba. Todo esto es interno de la bomba. Si ya es fricción en la tubería, ya no entraría en este concepto. Ya esa quedaría en las pérdidas primarias de la tubería, y esa ya entraría en la fórmula para analizar la bomba externamente. Entonces solo entran las pérdidas por fricción entre fluido y elementos de la bomba, pero internamente de la bomba. Estas son pérdidas hidráulicas. Pérdidas volumétricas son pérdidas de volumen, como menciona el libro. Pueden ser exteriores o interiores. Exteriores es pérdida de fluido hacia afuera de la bomba. ¿Eso qué significa? Significa fugas. Fugas porque las conexiones de la bomba quizás se vencieron o se aflojaron y ya tenemos goteo o salida de agua por estas uniones. Eso pues por falla en los empaques o en los sellos. Esto es pérdida volumétrica exterior. También podemos tener pérdida volumétrica interior. Y esa pérdida volumétrica, pues lo vemos como recirculaciones internamente de la bomba. Es decir, cuando este rodete está girando, en este punto del álave o en este punto pueden darse pequeños remolinos. Y esos pequeños remolinos es una recirculación de agua. Entonces, esa es una pérdida volumétrica. Es un volumen que se está ahí recirculando y que no cuenta como salida de volumen del fluido. Entonces tenemos pérdidas hidráulicas, que es por fricción entre el fluido y los elementos de la bomba, pérdidas volumétricas interiores y exteriores. Exteriores que son fugas y los interiores que son recirculaciones en la bomba. Y nos faltan las pérdidas mecánicas. Son pérdidas por rozamiento o fricción. También es fricción, nada más que ahora esto es fricción entre los mismos elementos de la bomba. Las hidráulicas es fricción entre el fluido y los elementos de la bomba. Las mecánicas es fricción entre elementos de la bomba, es decir, entre el eje y los rodetes, entre el eje y los cojinetes, perdón, entre el rodete y las partes, si hubiese algún tipo de contacto por alguna deformación entre el rodete y la caja espiral, esa sería una pérdida por fricción. Incluso, esta es una de las funciones del filtro, evitar que entren partículas que se acumulen en este espacio de acá, porque si se acumula, ya hay contacto mecánico entre el rodete y la caja espiral, y eso pues va creando una fricción que hace pérdida, va creando pérdida en la bomba internamente. Bien, también la misma potencia de la bomba muchas veces se utiliza para también enfriar la misma bomba. Como he dicho, para enfriar el motor de la bomba. Hay muchas bombas que por la parte de atrás tienen una como ventiladora, y esa ventiladora pues la hace funcionar la misma bomba.
Ya eso pues es una pérdida, pero es debido a algo que se necesita en la bomba para la misma protección. O puede ser también que la misma bomba accione la lubricación de los rodamientos. Entonces también es una potencia que debe generar la bomba, pero no es entregada al fluido. Es necesaria, pero significa una pérdida interna de la bomba. Bien, entonces ya para terminar, solo para terminar, vamos a ver, este es un gráfico muy sencillo, son las potencias. ¿Qué potencias involucradas están en la bomba? Bien, hay tres tipos de potencia y cada una pues va relacionado a las pérdidas que tiene la potencia anterior. ¿Qué pérdidas pueden ser? Pues las que acabamos de hablar. Por ejemplo, primero tenemos una potencia de accionamiento. Esta potencia es la que acciona la bomba. Sería entonces la potencia que el motor le entrega al eje de la bomba. Y la vamos a representar como P sub A. Luego tenemos potencia interna, que sería la potencia que el eje le entrega al rodete. Representado como P sub I. Y por último, potencia útil, que es la potencia que se le termina suministrando al fluido, como P. Cada una, si lo vemos en este gráfico, es bien sencillo. Cada una, por ejemplo, la potencia de accionamiento, que es la que entrega el motor al eje, pero en el eje está contenido los rodetes, cojinetes, y ahí se dan pérdidas mecánicas en el eje. Yo se las resto y le entrego potencia interna al rodete. Luego en el rodete nosotros podemos tener las pérdidas volumétricas y las pérdidas hidráulicas. Las restamos y vamos a obtener finalmente la potencia que se termina entregando al fluido, que es la potencia real. Sería el equivalente a la altura efectiva. Sería el equivalente. La altura efectiva sería la altura que le entregaba el motor, del resto de las alturas, pérdidas de altura por mecánicas, me quedaría la altura interna que se le entrega al rodete, a este el resto de las pérdidas de altura volumétricas e hidráulicas, y obtendría la altura efectiva que realmente se le entrega al fluido. Si la bomba fuese 100% eficiente, la potencia de accionamiento sería igual a la potencia entregada al fluido. Pero eso pues no es posible, siempre hay un tipo de pérdida. Entonces, de esto tratarían los cálculos que seguirían y que vengaríamos mañana. Ya para ver un poco esto que tenemos aquí, viéndolo un poco con una imagen, nosotros tendríamos que esta sería el elemento accionador, sería el motor. Y este le entrega al eje, que es el que está acá adentro, una potencia de accionamiento, o sea, la potencia que acciona el funcionamiento de la bomba, del motor al eje. Luego en el eje tendríamos pérdidas mecánicas, ¿verdad? Fricción entre elementos mecánicos. Y terminamos entregándole al rodete que está dentro de la caja en espiral, potencia interna. Luego esta potencia interna tiene pérdidas, ya sea por fugas, pérdidas volumétricas, o por rozamiento entre el fluido y los elementos mecánicos de la bomba. Y nos quedaría la potencia útil que finalmente es entregada, útil real, que es entregada a el fluido. Entonces, eso sería la relación de potencias en la bomba, considerando ya las pérdidas. Entonces, luego mañana, el lunes, terminaríamos de ver fórmulas, teorías, y el martes quizás empezaríamos ya a ver ejercicios. Y de ahí nos quedaríamos solo con ejercicios. El martes, posiblemente el martes ya veamos solo ejercicios esta semana y la siguiente semana. Entonces, ahorita solo estamos viendo conceptos. Bien, entonces por hoy quedamos acá. Nos miraremos el lunes. Si hay consulta, no, pues nos vemos el lunes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes.